Hola, hoy damos inicio a una cápsula más de poder, de autoridad, de identidad. Y hoy vamos a hablar de la herencia que tenemos, pero hemos olvidado que somos dueños de ella. Y quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Allí la Biblia dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia allí nos habla de algo que nos pertenece y que muchas veces, aún sabiendo que somos hijos, hemos olvidado que se nos hace falta o que nos pertenece como hijos. Pues bien se habla que cuando Dios creó a Adán y Eva en la tierra, dice que cuando los creó aquí en la tierra y los puso y les dio toda autoridad sobre todo, dice que ellos vinieron a gobernar. Yo recuerdo que estábamos hablando de un principio de cuando ellos vinieron a gobernar. Y dice la Biblia que cuando Dios los trajo a la tierra, cuando los creó, cuando los formó, nunca les dijo que efectivamente iban a venir a sufrir, a pasar necesidades, sino que venían con algo grande y poderoso. Era una herencia no solamente espiritual, sino también física. Y la Biblia cuenta que cuando el Señor los manda a la tierra y los coge y los forma, los crea, porque dice que aún antes del vientre, ¿sí? Dice que fuimos formados y ya venimos planificados de parte de Dios. O sea que antes de Dios crear la tierra ya tenía en su mente la planificación de Adán y Eva. Y los tenía ¿con qué? Con propósito, con reino. Los tenía con una herencia no solamente espiritual, sino también física. La Biblia nos habla que Adán y Eva tenían poder sobre los animales. Dice que les ponían nombre a todas las plantas. Dice que señoreaban sobre toda bestia que había en los cielos, en la tierra, en las aguas. Dice que no existía la enfermedad. Dice que tenían acceso a todo alimento ilimitado, totalmente podían comer de todo, había salud, había juventud eterna, se mantenían jóvenes, ¿sí? Y dice allí que tenían acceso a todo el jardín del Edén, tenían también la comunicación con Dios. Dice que ellos podían hablar constantemente con Dios, porque la Biblia dice que Adán, dice que escuchó al Señor y se escondió porque le dio vergüenza. Entonces había una comunicación, había una relación grande. Y cuando Adán y Eva pecan, Adán y Eva hacen que toda la herencia que el Señor les había dado la pierden. Y allí vienen unas clases de maldiciones, unas clases como de leyes que cuando se rompen hay que pagar las consecuencias. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Cristo viene a darnos nuevamente, dice que vida y vida en abundancia, herencia. Por eso la Biblia dice en Romanos que el Señor vino a ¿qué? Que el Señor vino a darnos ¿qué? Salvación, que vino a darnos vida eterna, que es parte de la herencia que se perdió en el jardín del Edén. Y allí dice también que el Señor no solamente nos vino eterna, sino que nos vino a dar también todo lo que fue salud, prosperidad, abundancia. Sí, nos enseñó a vivir en el reino. Por eso hablamos que el Señor decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el cielo todo es maravilloso. En el cielo no hay necesidad de nada, no hay angustia, no hay dolor, no hay tribulación, no hay tristeza, no hay escasez, no hay enfermedad. Por eso cuando Cristo vino a plantar el reino de Dios en la tierra. Y por eso el Señor dijo que se hiciera su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y por eso aquí, en esta parte, tú tienes que entender de qué eres heredero, que has olvidado y que lo que tienes que nuevamente reclamar, porque cuando no entendemos qué tenemos, porque no tenemos una identidad, pero ya sabes hoy quién eres, ya sabes la identidad que cargas y lo que necesitas, y lo único que necesitas es entender que tienes una herencia tan rica que no hay necesidad de pasar por una enfermedad, por una crisis, por una depresión, por una soledad, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, y el Señor es amor, Dios es amor. La Biblia dice que el Señor llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, dice que llevó toda ruina, toda escasez, y el Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, por ende, tú no puedes vivir escasez, tú tienes que aprender a declarar la palabra, tú tienes que aprender a declarar. Tú no esperes que venga un profeta, un hombre de Dios, un pastor, alguien a declarar una palabra, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier palabra de hombre. Y cuando tú entiendes el poder de la palabra, cuando un rey decreta algo, cuando un rey da la orden, el pueblo teme y obedece, porque la persona que no obedece puede ser ejecutada. Y tú tienes que entender que en tu boca está la palabra de Dios, y cuando tú desatas y das órdenes con autoridad y poder e identidad,
Tu autoridad hace que todo se manifieste en Cristo Jesús.